Los almacenes de maderas del rey se construyeron en 1735 para contener la madera del Segura que se traía flotando río abajo hasta Sevilla. De ahí esos muros abiertos en tres de sus frentes mediante arcos de medio punto que facilitaban la entrada de los troncos. En su origen, el edificio llamaba la atención por la pendiente de su tejado y por las airosas buhardillas y torrecillas angulares. Cuando se modificó la gran cubierta, el almacén perdió altura y parecía inacabado. Las ventanas del ático perdieron su función y quedaron exentas como mera prolongación del muro. Posteriormente, a mediados del siglo pasado, se le añadieron dos plantas de viviendas en la reforma de Alberto Balbontín de Horta y Antonio Delgado Rois, y las buhardillas recobraron su función. Durante años, los almacenes del rey han servido de estación de autobuses. García y Rodríguez plasmó en esta pintura la fachada lateral del almacén de maderas del rey, que está situado frente al barranco y junto al inicio de la calle Reyes Católicos. Aquí, la gran cubierta de tejas ya se había transformado en dos. En la actualidad ha recuperado altura, pero con cubierta plana de azotea, y aún así su figura se ha empequeñecido desde la construcción del edificio de la esquina de Reyes Católicos, que sustituyó al originario de la reforma de la segunda mitad del siglo XIX. Detalle de una foto de Laurent que muestra a la derecha cómo era el almacén de maderas del rey en 1868, con la inconfundible silueta de su gran cubierta inclinada que ya aparece en los grabados del siglo XVIII. El protagonista de esta imagen de Caparrós es el puesto de agua que había en el Paseo Colón junto al puente de Triana, y debió ser de los más llamativos por su marquesina romántica que se prolongaba en un toldo de lona y por la decoración interior que se adivina en la imagen. El edificio de la derecha está prácticamente igual, conserva hasta la disposición original de los lavaderos. Sin embargo, al segundo le añadieron una planta hasta la altura del mirador central. En la última foto, un grupo de hombres juega al dominó en el kiosco del puente de Triana, a la vez que cruza un carro por el Paseo Colón. La fotografía es de finales del XIX. Fotografía editada por Hauser and Menet a finales del siglo XVIII, cuando la calle Reyes Católicos conservaba su uniformidad original. El edificio de la derecha aún existe. El tráfico es mínimo, solo un carro y un tranvía de mulas. El urbanismo del siglo XIX es ordenado, homogéneo y diáfano. La calle Reyes Católicos, proyectada en 1859 por el arquitecto municipal Balbino Marrón, es un buen ejemplo de esa época, como vía más amplia de la zona que llamaban de las afueras de la Puerta de Triana y que conectaba directamente con el arrabal en línea recta a través del puente de Isabel II. El encanto de esta calle era precisamente la unidad que mantenían sus edificios, ya muy alterada por la distinta altura y composición de las construcciones posteriores. Los tres primeros edificios, aunque reformados, forman parte de la ordenación primitiva, y el primero, concretamente, es obra de Juan Talavera y de la Vega, levantado en 1864. Este tramo de Reyes Católicos se mantiene casi intacto, y las diferencias entre la foto de los años 20 del siglo pasado y la actual no son importantes. La casa del Marqués de Villamarta, en el centro de la imagen, fue proyectada en 1904 por José Espaiao de la Cova y José Gómez Otero. Antes y después de la Puerta de Triana,
que estaba situada entre la calle San Pablo y Reyes Católicos, donde confluyen las calles Zaragoza y Santas Patronas. Fue construida a finales del siglo XVI en sustitución de la anterior de época almohade y es la única que tenía 3 arcos, aunque ya aparecen cegados en esta foto de mediados del siglo XIX para aprovechamiento de las viviendas y bajos comerciales que allí se instalaron. Fue derribada en 1868. Las palmeras y unos ligeros cambios de tonalidad en el pavimento marcan el lugar que ocupaba la puerta. El edificio que recoge la foto de 1935 en la calle Pastor y Landero, esquina con Almansa, fue primero convento de Nuestra Señora del Pópulo y luego, tras la desamortización, cárcel desde 1837 a 1933. Se derribó 2 años después. En su lugar se construyó el actual Mercado del Arenal, antiguo mercado de entradores, obra proyectada por Juan Talavera en 1947. La vista aérea es de 1928, un año antes de la exposición iberoamericana. El Hotel Cristina está casi acabado y el puente de San Telmo a medio construir. En Los Remedios no hay bloques sino huertas, y dentro del caserío tradicional, muy bien conservado, destaca en color rojizo el edificio del antiguo convento del Pópulo, cuando era cárcel. Se distinguen los patios y la franja de la huerta orientada al río. En 1882, fecha de esta foto de Levi, las torres y miradores de Sevilla se veían desde cualquier plataforma un poco alta. La imagen está tomada desde la subida al puente de Triana, en la zona donde hoy está el faro, y el encuadre tiene como eje central la calle Adriano. De izquierda a derecha, la Torre de San Pedro, la Torre e Iglesia del Salvador, la antigua torrecilla del reloj del Ayuntamiento, las Torres Gemelas de San Ildefonso, la de San Isidoro, la Iglesia de San Alberto y su torre, y numerosos miradores que miran al río. Nada de esto se ve hoy día desde el mismo ángulo. En el muelle figuraba la llamada grúa grande, construida por la casa Fairbairn y compañía de Manchester e instalada en 1875. En el río predominaban los barcos de vela y junto a las escaleras de Puente de Triana había un bar al aire libre con veladores. La Plaza de Toros permaneció un tiempo inacabada en la zona justa donde asomaba la silueta de la Catedral Ira Giralda, hasta formar parte del escenario de la fiesta. Y era tan llamativa la estampa que ha quedado reflejada en multitud de dibujos, grabados y pinturas. Y también en fotografías como esta de mediados del siglo XIX, captada antes de que se derribara la Puerta del Arenal en 1864. En la segunda imagen, la puerta aparece coloreada para indicar su situación. Hay otras diferencias entre las fotos del pasado y el presente, como la decoración con motivos de greca en toda la barrera o las antenas de televisión que sobresalen por el tejado en la foto actual. A mediados del siglo XX se planteó ampliar el aforo de la Plaza de Toros de la Real Maestranza mediante un descabellado proyecto firmado por Secundino Zuazo Ugalde, el autor de los nuevos ministerios del Paseo de la Castellana de Madrid. Su propuesta era añadir una galería de arcos y columnas sobre la ya existente y elevar todavía más el edificio mediante 2 áticos retranqueados y un alero con muy poca fortuna. Para que el palacio o palco real no quedara empequeñecido, amplió su escala, añadiéndole un arco a modo de hornacina que alojaba una figura ecuestre y lo remató con un frontón curvo partido. Por suerte, todo quedó en la maqueta que aparece en la imagen, porque en la realidad la plaza sigue tan bien conservada como refleja la foto reciente. En la esquina de la calle Antonia Díaz con el paseo de Cristóbal Colón se encontraba este edificio que restaba visión a la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Era la casa del doctor Alemán. La foto es de 1977, un año antes de su derribo. Hoy, en su lugar, hay un pequeño jardín y se ha recuperado la vista de este extremo de la plaza.
La casa del doctor Alemán en 1968, vista desde dentro de la verja de la Real Maestranza, y la perspectiva actual captada desde el mismo ángulo. La foto antigua la tomó Biauchi durante la riada de 1822 desde la azotea de una casa que aún existe en el Paseo Colón, esquina a Reyes Católicos. Es la que construyó Juan Talavera de la Vega para Leopoldo Noel. La perspectiva es impresionante. La calle Betis bajo las aguas hasta el convento de los Remedios y el Paseo Colón casi totalmente inundado, con la antigua ordenación de la doble fila central de árboles, los bancos de mampostería y las farolas de gas. Los curiosos se agolpan frente a la antigua grúa viajera que quitaron no hace mucho de su última ubicación, el muelle de Nueva York. Tras las casas de la calle Betis se recorta sobre el cielo la iglesia de Santa Ana y su torre. Triana se ha extendido en horizontal y en vertical, y el viejo muelle es ahora un lugar donde crece la arboleda. En el siglo XVIII, Manuel Prudencio de Molviedro urbanizó la antigua calle de la Laguna, que en 1990 se rotuló con el nombre de Castelar. En la primera foto se aprecia cómo era esta acera antes de su total destrucción. Como puede verse en la imagen actual, todo este frente ha desaparecido y con él uno de los ejemplos más interesantes del urbanismo sevillano del 700. En la calle Castelar 1519, la acera que sigue la línea de muralla, tenía su casa Manuel Prudencio Molviedro, el que hizo posible la ordenación urbana de esta zona en el siglo XVIII. Ya en el plano de Olavide aparece esta calle con su nombre y aún hoy se mantiene, pero solo en la plaza donde desemboca, la que fue antiguo compás de la Laguna. La casa tenía un patio de columnas y jardín. Destacaban la portada, los motivos de rocalla del balcón y el escudo de armas de su propietario. Puede verse el contraste de estilos entre la primera imagen y la actual. El Muelle de las Delicias, en la década de los 70, antes de la construcción del Paseo del Marqués de Contadero, y la maestranza de artillería todavía íntegra, donde luego se levantó el Teatro de la Maestranza. El edificio de la maestranza de artillería en los años 20 del siglo pasado y en la actualidad. El Teatro de la Maestranza conserva la fachada principal del antiguo edificio del siglo XVIII. La maestranza de artillería se derribó cuando ya estaba declarada Monumento Nacional y en 1978 era ya un extenso solar que estaba destinado a la música. La antigua capilla del Rosario, hoy de la Hermandad de las Aguas, se salvó parcialmente de la piqueta. En 1978 era el único resto que quedaba del edificio principal junto con la portada. En la actualidad es una capilla ahogada y fuera de contexto, entre la nueva torre y la reciente ampliación del Teatro de la Maestranza. Vista aérea del Teatro de la Maestranza durante su construcción en la década de 1980. Evolución del Arenal a través de 4 vistas desde la Giralda. La primera imagen es de mediados del siglo XIX y tiene un gran valor documental porque aparece la Puerta del Arenal en la confluencia de la calle de la Mar, actual García de Vinuesa, con Castelar. La foto no puede ser posterior a 1864 porque en ese año se derribó la puerta, ni anterior a 1852, porque antes de esa fecha no se había construido el puente de Triana y en la vista ya aparece terminado. Entre otros detalles curiosos, puede verse la plaza de toros aún inacabada y la calle Adriano con solares sin edificar. La segunda imagen es la misma foto, pero con la Puerta del Arenal y la línea de muralla coloreadas para que se vea dónde se encontraban.
La segunda imagen tiene una atmósfera muy particular por el humo de las chimeneas. Es de principios del siglo XX, ya no está en pie la Puerta del Arenal, la Plaza de Toros aparece terminada y en la calle Adriano hay nuevos edificios. La tercera es de la década de los años 20, ya se ven algunas construcciones regionalistas como el de la esquina de la calle Castelar. En la imagen reciente se observa una gran transformación de las cubiertas del caserío. Hay muchas azoteas que tejados, pero alguna excepción como las cubiertas de tejas de la calle Sánchez Bedoya. Por su proximidad al puerto, el barrio de la Carretería ha contado siempre con edificios de carácter industrial, bodegas y almacenes, como este que había en la calle General Castaños, esquina Abelarde. La fotografía en blanco y negro es de finales de la década de 1970. La actual muestra la casa que se ha edificado en su solar. Las Atarazanas en 1991, con la apariencia de haber sido cuartel y en la actualidad. Lo que vemos de las Atarazanas es la parte superior de un edificio de naves altas, porque lo demás está soterrado. Es como si estuviésemos en el coro de una iglesia, más cerca de las bóvedas que del suelo. Lo interesante de este monumento alfonsí del siglo XIII es el espacio diáfano, sin compartimentar, de su arquitectura que debería ampliarse hasta su cota original. Si se excavara, se recuperaría el edificio en su verdadera dimensión. Sería algo así como una catedral de varias naves y arcos apuntados. En esta ocasión la imagen en blanco y negro de 1959 cobra valor no por el nazareno motorizado, sino por el fondo arquitectónico que se ve detrás, es decir, por los almacenes que existían en la calle Almirante Lobo, esquina al Paseo Colón, antes de que se construyera el edificio de la Previsión, obra de Rafael Moneo. A principios del siglo XX, el Paseo de Cristóbal Colón era una gran avenida jardinada con bancos de piedra, puestos de agua y diversos tipos de kioscos a lo largo de toda la calle. Era la prolongación natural del Salón de Cristina antes de la irrupción del automóvil y de la construcción del hotel del mismo nombre. Vigencia de la piqueta, de la evolución a la mutación. Sevilla en el tiempo pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad. Es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano, sus calles, sus plazas y sus edificios. En definitiva, un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico, que aquí llaman desarrollo, o en todo caso, evolución natural de un organismo vivo que, como todos los seres que viven, nace, se desarrolla, envejece y muere. Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas, porque Sevilla está viva, es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia. Esas otras ciudades no es que sean más cultas, es que están muertas, disecadas o se han convertido en un decorado turístico. Al menos eso dicen por aquí los que de esto saben, lo cual no quita que luego aquellos que sostienen esta tesis regresen de lugares como Siena o Praga entusiasmados con lo que allí han visto. Sevilla en el tiempo
le debe mucho a la Piqueta, la protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías de la forma más clara posible, mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después. Es decir, antes y después del chocolate, que es como de verdad se aprecian los contrastes. Este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo tiene ahora especial sentido por los cambios acelerados que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad y porque al agudizarse los contrastes surgen cambios inesperados que invitan a la reflexión o sirven para jugar a las 7 diferencias. La Piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra. Incapaz de quedarse quieta, vuelve a estar ahora en un momento dulce, casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando cayeron una tras otra las casas señoriales y populares y se desvirtuaron calles y plazas enteras. Hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos. Y es que nuestros municipios siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio y de entender las leyes, porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial. Y aquí saben hacerlo a las 1000 maravillas para que la Piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo. Aquí, por suerte, para esta serie de Sevilla en el tiempo, resulta perfectamente comprensible que un monumento pueda ser derribado de forma parcial o más que parcial, como ahora el Palacio San Telmo, o incluso en su totalidad, como ocurrió con la antigua Universidad de la calle La Araña, para bien del arte que allí se enseña. Además, podemos estar tranquilos, porque lo de San Telmo sucede justo detrás de la Hispalense, y allí hay gente que de esto sabe lo suyo. Y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado, la tala masiva de árboles en nombre de la cultura, está delante de la antigua fábrica de tabacos. De haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado, hoy no existiría el Palacio de Montpensier, sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta, y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto, en este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces. Esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano, que tanto ha restaurado en Sevilla, al director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid, que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional. Pérez Envid se volcó con Sevilla. La Piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad, pero mucho más de murallas adentro, como es natural, hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales, desbancando a las herramientas del restaurador o del artesano especializado. Su canto es bello, pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas, así de familiar. Pero, según cómo se mire, la Piqueta puede tener también una significación siniestra, como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serna, que son los golpes de pala que va cavando la tumba. En este allanamiento de moradas, no sería extraño que en un futuro cercano, la Piqueta, bañada en plata, entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad. Se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica Piqueta de Sevilla, que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad, la que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1818 y en otras juntas venideras, para sanear la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas y de sus vetustas puertas, y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias como la de San Miguel, también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres, que impedían el progreso de la ciudad. Esto ocasionó a Mateos Gago no pocos dolores de cabeza, porque entonces la Comisión de Monumentos, a la que él pertenecía, no era como ahora y se tomaba las cosas muy a pecho, y eso frenaba el progreso. La Piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien. Hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre, mucho más alto y presente que el Girardillo,
La primera es cuando Miguel Primo de Rivera, subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás, alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo, el 16 de enero de 1927. El edificio ya estaba condenado a muerte, pero le faltaba ese gesto decidido, culto y sensible para que cayeran sus muros y sus patios. La segunda imagen es todavía más realista y es el propio alcalde, Isacio Contreras, el que agarra con fuerza la piqueta e inicia el derribo del convento del Pópulo el 14 de septiembre de 1935. Son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana. No puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta con el conde Halcón durante sus 2 etapas como alcalde. De ahí su apodo de alcalde palanqueta. Derribó los caños de Carmona y promovió varios ensanches. Con la demolición en 1945 de la aduana y las naves que allí había de las atarazanas, se inauguró un nuevo ciclo piquetero, muy largo y espectacular, que iba a ser historia durante 30 años, activándose con energía a partir de 1964, porque los políticos supieron entender muy bien lo que significaba para Sevilla la declaración, en esa fecha, de conjunto histórico-artístico. No había tiempo para ocuparse de todo el caserío, así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero, el de San Julián, allá por 1960, con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes que en la práctica quedaron reducidas a pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento. Luego, no es que la piqueta parara, sino que se relajó un poco mientras se hacía el catálogo de los edificios a proteger para que la piqueta supiera después dónde operar, como así ha sido y sigue siendo. Y así debe ser. Fíjense si los planes sectoriales de protección son efectivos para las mejoras urbanas de Sevilla, que cuando se aprobó el de Triana hace pocos años, incluía por lo menos 40 casas catalogadas que ya no existían. Lo mismo pasó en la Huerta de la Salud, que el día que se dio la noticia ya no quedaba nada que proteger. Es como lo del síndrome Castelar, la calle que tiene una acera totalmente renovada y otra casi intacta. Eso está pasando en Pajés del Corro y pasará seguramente en La Palmera, porque los técnicos del Tiralíneas solo han protegido una de las aceras de ambas calles para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta. 30 y tantos años más tarde de lo de San Julián, el ensanchismo volvía a estar de moda, pero solo en Sevilla, con gran suerte para coleccionables como este, donde se aprecia el progreso, porque en urbanismo, que es el ayuntamiento, claro está, entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis, de tradición almohade, estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga, es decir, que a calles más estrechas y fuera de alineación, pues más consumo, e intentaron eliminarla con el Tiralíneas. Un experimento pionero en Europa, sorprendente y de gran trascendencia, cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente. En cuanto al arquitectónico, parece ser que todas las casas, aparte de viejas, estaban fuera de alineación, así que no ha sido fácil eliminarlas. Avisamos de que aún queda alguna más en pie para que continúe el proceso de modernización por si es posible recabar más fondos europeos, quizás de la UNESCO o del ICOMOS, que está más cerca. El extraordinario libro Arquitectura Civil Sevillana, de Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Stern, editado por el Ayuntamiento, ha sido de gran utilidad para la higienización de Sevilla, pues en él se recogen todas las casas importantes donde la piqueta podía actuar libremente y sin problemas. La obra fue editada con gran profusión de fotos y detallados planos que facilitaron el trabajo al especulador, que podía saber así los metros cuadrados de cada caserón y calcular la rentabilidad del solar. Y la cosa funcionó, y prueba de ello es que el libro se llenó de letras D de derribo en las casas viejas que iban desapareciendo. No obstante, siempre hubo y hay excepciones de retrógrados que quieren paralizar el ciclo natural y vital de la ciudad. La Giralda podría haberse renovado si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio, que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar. Podríamos tener ahora una Torre de Loros menos rechoncha y más de acuerdo con los tiempos, pero lo impidieron personas tan inmovilistas
como Demetrio de los Ríos, al que luego, muchos años después, le echaron merecidamente abajo la casa, que era también la de su hija Blanca, la escritora. Otro duro de roer era Joaquín Romero Murube. Siempre con los cielos que perdimos, dale que te pego. En 1967 escribió: La Caseta, que es una copia de la casa sevillana, se convertirá en algo falso y arqueológico cuando ya no exista la casa típica sevillana, lo que está a punto de ocurrir. Y acertó. Pero nada pudo hacer desde su bendito alcázar para evitar el corte del río o la demolición de la Plaza del Duque. Cosas de poetas, decían. La arquitectura popular sevillana se ha perdido definitivamente, porque aquí las cartas internacionales sobre arquitectura vernácula se leen de otra manera y los libros sobre la materia, los que escribieron García Mercadal, el que diseñó la Plaza de Cuba, o Carlos Flores, no llegan. El que quiera estudiar la arquitectura sevillana tendrá que hacerlo a través de la fotografía o visitar el Reducto, un hotel muy particular que otro loco del patrimonio histórico, el Duque de Segorbe, ha rescatado y restaurado en San Bartolomé, barrio que conserva hoy el viario intacto gracias a su labor, demostrando con la sociedad pro Sevilla que también es rentable conservar la ciudad. Pero lo importante para esta publicación y otras similares es que el paisaje urbano vaya cambiando. Y eso empezó a notarse hace varias décadas. Primero en la Plaza de Santa Marta y luego en la del Cabildo, cuando los sevillanos empezaron a interesarse tanto o más por las postales y las fotos en sepia de temas sevillanos que por las monedas y los sellos. A finales de la década de 1970 se oyeron voces incómodas contra la Carta de la Cartuja y a favor del indulto de una serie de edificios que corrían peligro: el Palacio de Altamira, el Puente de Triana y Villa Pepita, entre otros. Los gritos procedían del Colegio de Arquitectos. Eran aún muy jóvenes e ingenuos, pero el tiempo y el ritmo sonoro de la piqueta pusieron las cosas en su sitio y hoy, por fortuna, el Colegio de Arquitectos deja que la piqueta haga su trabajo con la colaboración impagable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Por aquellas fechas, el Jardín del Valle fue salvado gracias a la movilización ciudadana y asociaciones como Andaluz, cuando era Andaluz, y a diversas campañas de la prensa, pero sobre todo a José María Benjumea Fernández de Angulo, delegado de Bellas Artes e impulsor de los Amigos de la Catedral, que tanto hicieron por nuestro templo mayor, empezando por la recuperación del gran retablo gótico de Dancart. La etapa de Adelfa, corta pero muy productiva, cambió la mentalidad de la ciudad e hizo que las autoridades culturales se fijaran no solo en los monumentos, sino en el valor que para un conjunto histórico-artístico tiene el caserío y la trama urbana. Coincidió con una etapa decisiva de Luis Uruñuela y Víctor Pérez Escolano, alcalde y delegado de urbanismo, respectivamente, que con el primer ayuntamiento democrático de la monarquía de don Juan Carlos frenaron el proceso de la destrucción de la ciudad a manos del Prica. La piqueta tenía muchos lugares donde picar y pasó al Patio de los Naranjos, que por entonces lo estaban renovando para la Expo de 1992, y también entró en la Colombina, pero no hicieron falta sus servicios porque la cubierta se hundió sola sobre las incunables. Nos quedó una nave del Lagarto absolutamente higienizada, sin pátinas, sin sustancia y sin el artesonado que solo trae carcoma, y pusieron unos hermosos vagones de metal y cristal para la venta de recuerdos turísticos valencianos que son hoy por hoy la gloria de la catedral. Pero antes hay que recordar un hecho importante que tuvo lugar a principios de la década de los 80, y es la restauración integral de la Giralda por Alfonso Jiménez y José María Cabeza, que significó también el redescubrimiento de la veleta, de la que se habló luego más que de la propia torre. Parece que a los calonges no les debía agradar demasiado la visión de la fachada posterior del sagrario en el Patio de los Naranjos y lo resolvieron tapándola con unas covachas de metal. Y como eran muy feas, cortaron a los sevillanos el libre acceso al patio almohade y la gente empezó a olvidar cómo era aquello y lo que había en la catedral, que se llenó de vallas y muchos se preguntaban ¿para qué servía un templo tan enorme?
La ciudad ha llevado con dignidad su ciclo vital. La destrucción-sustitución sistemática de su caserío funciona perfectamente. El otro día veíamos con agrado cómo de la casa de Bermondo Resta, en el Postigo del Carbón, salía una excavadora, igual que en su día salió de la casa de los Tavera, donde Lope de Vega situó su obra La Estrella de Sevilla. Una escena parecía habíase visto en el solar de la Encarnación, en lo que hace unos años se creyó que era un yacimiento romano. ¡Qué imaginación! Las dudas quedaron despejadas cuando en lo que parecía ser una casa romana aparcó una maquinaria pesada y posteriormente llamaron a un cultivador de setas alemán para que por lo menos fuera un solar productivo. Como casi todos los barrios del centro histórico se han renovado, la Piqueta ha tenido que trasladarse a Los Remedios, que ya le toca. Y ya es tarde, como diría Romero Murube, para sacar algunas fotos de este barrio que puedan engrosar series como esta en un futuro. Series que se extenderán, sin duda, al Aljarafe ya perfectamente cementado, sin campos ni bichos molestos, donde la Piqueta es de oro y goza también de mucha libertad, adaptándose perfectamente a las zonas arqueológicas que allí abundan, como el Dolmen de Montelirio, demasiado arcaico ya, cuyo entorno será por fin renovado y saneado, y quizás drenado y hasta higienizado, según mandan los tiempos, gracias a los informes de la Delegación Provincial de Cultura. Hace pocos años, este organismo fue valiente a la hora de enfrentarse con un yacimiento extraordinario, pero que resultaba ser un verdadero estorbo en la avenida de Roma, donde iba a ir un aparcamiento ya en uso. Nada menos que el puerto romano de Hispalis, con casas porticadas y calzadas. Pero, ¿quién sabe hoy latín?, pensaron, y solucionaron el problema. Sin embargo, en los últimos años no todo va bien, primero porque ya apenas queda nada que derribar. Y si es por mudar, la ciudad ya ha mudado hasta la piel, y hay que felicitarles por ello porque ahora la piel es mucho más sensible que antes. Qué tacto tan suave frente al rudo adoquín, pero algo no funciona. Se ven las caras de preocupación de los urbanistas, de los geógrafos urbanos y los botánicos cuando se asoman al solar del antiguo mercado. Los planes no han evolucionado como se esperaba. Después de que una empresa cementera otorgara al proyecto saneador un premio a la arquitectura sostenible, lo que allí se observa son verdaderas mutaciones muy espectaculares en forma de setas gigantescas imposibles de parar, que han adulterado por completo la visión que se tenía de la plaza y que amenaza ahora con invadir la de al lado, tan redonda, tan acabada, con la fuente en el centro. No queda ahí la cosa. En la última muda, la piel ha resultado de una calidad tan sensible que las farolas han mutado en duchas de acero absolutamente inútiles porque no dan agua. Por si fuera poco, el jardín público más antiguo de Europa, la Alameda, ha mudado también la piel, que ahora en vez de ser de albero, es de cemento cuarteado. No es una piel sensible, pero debe padecer alguna enfermedad rara porque se le está borrando el color y las farolas han perdido la rigidez de tal manera que se han arqueado como sauces llorones. Para colmo, en la avenida se ha producido otra mutación sorprendente. Los árboles de gran parte son ahora postes de hierro gigantescos, catenarias le llaman, y el tranvía ha engordado tanto que se atasca en la Plaza Nueva y no es capaz de girar por Méndez Núñez, e incluso los expertos, a partir de ciertos indicios, han anunciado la posibilidad de que los postes puedan mutar de nuevo a un estado anterior fernandino, lo cual, de llegar a ser cierto, produciría tal bochorno en la ciudad que más de uno llevaríamos puesto el antifaz con nariz incluida, por vergüenza ajena, como los padres de Woody Allen. Todo un caos que habrá que ir documentando para el antes y el después, que ustedes, lectores, recibirán el domingo en un DVD muy completo, del que se extraerán solo algunas fotos para las láminas que se editarán cada semana con el diario ABC. Esta obra va dedicada a todos los amantes de Sevilla, y en especial a los que por ella han luchado y siguen haciéndolo, a los que dejaron el testimonio documental de la fotografía, a los que denunciaron públicamente desmanes urbanísticos como Joaquín González Moreno o Abel Infanzón con su monumental serie diaria Casco Antiguo en las páginas de ABC de Sevilla, que tanto incomodaron a los partidarios de la piqueta saneadora, a las asociaciones como la Antigua Delfa, Andaluz, en la época que contaba con su sección de urbanismo.
Benbasó, ADEPA o Asociación Histórica Retiro Obrero, a la Plataforma por la Casa del Pumarejo y a todas las entidades que conforman la Plataforma por los Parques y Jardines de Sevilla, con mención especial para los amigos de los Jardines de la Oliva. Sevilla en el tiempo se nutre, sobre todo, de las fotografías del archivo ABC y de las que Luis Hurtado Rodríguez viene realizando expresamente para esta obra, pero también incluye otras muchas que provienen de colecciones públicas y privadas, como la de J.L. Pérez Bendito, todas inéditas, la Hemeroteca Municipal, la Fototeca Hispalense que dirige el sabio Miguel Ángel Yáñez Polo o la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Nuestro agradecimiento a todas estas personas e instituciones.